Capítulo 557. Investigación exitosa. Tomando la iniciativa. El cosmos resonaba con el distante rugido de explosiones de energía atronadoras, un recordatorio crudo de que las sombras del conflicto aún acechaban sobre el planeta Aquamarine, donde un silencio inquieto enmascaraba la tormenta que se avecinaba. 20 días habían transcurrido de que la flota de Ghidorah sufrió un shock catastrófico, un evento devastador que había destrozado su compostura y dejado a la tripulación al borde de la paranoia. Las naves otrora poderosas ahora albergaban soldados y oficiales que saltaban al menor movimiento, con sus rostros marcados por la tensión de la vigilancia constante. Se movían en sus rutinas con una eficiencia frenética, sin atreverse siquiera a demorarse en el baño por miedo a sufrir el mismo destino humillante que su comandante, emerger con el rostro empapado en orina, un emblema grotesco de su vulnerabilidad. Afortunadamente, Ames había partido hacia otras actividades, su presencia formidable disipándose como una nube de tormenta en el horizonte. Incluso antes de su salida del planeta Aquamarine, Barete había tragado sus quejas. Con la lengua atada por el peso de su poder y los ojos inquietos como si ella pudiera regresar en cualquier momento. Hila y Aurora, sin embargo, se habían quedado, con su determinación inquebrantable mientras se sumergían en los esfuerzos de ayuda en desastres. El dúo había aceptado la generosa oferta de Ames, ganando el prestigioso título de discípulas del emperador dragón, lo que les prometía destinos mayores. Ames, con su aguda comprensión del estado frágil del planeta Aquamarine, no había insistido en su partida inmediata. Les concedió el favor de quedarse hasta que el desastre de mutación remitiera, momento en el que Ansia las escoltaría personalmente al bastión del dragón flotante. Hila, al haber presenciado la abrumadora destreza de Ames en persona, sintió el abismo entre sus propias habilidades y las de una élite galáctica abrirse como un precipicio. Sigo siendo tan débil. Pensó, con el pecho apretado por una mezcla de frustración y determinación. Solo una barrera frágil contra las amenazas infinitas del universo, incapaz de proteger a mi hermana del daño. Esta realización perforó su orgullo, pero reconoció la intervención de Ames como una oportunidad dorada, un faro en la oscuridad. La paranoia, ese susurro implacable en su mente, avivó su hambre por la fuerza, transformándola en su mayor motor impulsor. En verdad, desde el regreso de Anxiao, Hila había sentido que sus horizontes ya no podían limitarse al planeta Aquamarine. Las estrellas la llamaban con su vasto y aterrador atractivo. En un principio, se aferró a su terca independencia, reacia a seguir a Anxiao a la galaxia con Aurora a cuestas. Pero la inesperada intervención de Ames había cambiado las mareas, ofreciendo un camino que se alineaba con sus ambiciones sin sacrificar su dignidad. Anxiao, siempre el estratega, aprobó esta decisión por completo. El potencial de Hila es una chispa esperando encenderse. Meditó en privado, con los ojos entrecerrados en cálculo. Pero su poder actual se queda atrás del mío. Entrenar bajo el emperador dragón la forjará en una aliada formidable, acelerando su crecimiento para que pueda estar a mi lado cuando las batallas se intensifiquen. El mes pasado había sido una sinfonía de progreso, marcada por el ritmo metálico de maquinaria de construcción resonando en el aire, mientras la base de Anxia tomaba forma con una velocidad impresionante. Los jugadores, esas entidades incansables impulsadas por motivaciones invisibles, trabajaban las 24 horas, transformando el santuario en una bulliciosa ciudad principal. Este santuario interior, anidado de manera segura en el núcleo de la ciudad, zumbaba de actividad mientras nuevas redes de cables se extendían por el suelo como venas metálicas pulsando con energía. El núcleo original del santuario había sido actualizado a un reactor estable de nivel galáctico, cuyo zumbido era un subfondo constante que alimentaba el escudo protector expansivo
que envolvía toda la ciudad principal y los formidables cañones de riel electromagnético dispuestos en una formación precisa de estrella de 6 puntas, con sus cañones brillando ominosamente bajo las luces artificiales. Después de días de esfuerzo agotador, una sección dedicada de la ciudad principal se designó como la segunda base de Black Star, un fuerte de tecnología avanzada que se erigía como un testimonio de la visión de Ang Xiao. Rodeando este núcleo había 7 ciudades subsidiarias extensas, construidas a toda prisa para alojar la inundación de refugiados, cuyos vastos espacios superaban en tamaño a la ciudad principal misma. Este anillo exterior se bautizó como el santuario de Black Phantom, un refugio de acero y luz que irradiaba un aura de defensa inquebrantable. La segunda base superaba en sofisticación tecnológica a cualquier cosa en el planeta Camarine, con sus escudos y armamentos haciéndola impermeable a amenazas locales. Incluso si las 6 naciones se unieran en un asalto, sus fuerzas se romperían contra sus muros como olas contra un acantilado, dejando la base intacta y a sus habitantes seguros. El diseño de la ciudad era una obra maestra deliberada, dividiendo el espacio en la ciudad interior fortificada de la base de Black Star y la ciudad exterior más vulnerable para los refugiados. Un plano preliminar para el puesto permanente del grupo mercenario Black Star en el planeta. Con sus fondos sustanciales, Ang Xiao había acelerado el proceso, adquiriendo la mayoría de las instalaciones directamente, ya que el lujo del dinero compraba tiempo en abundancia. En sus momentos libres, incluso había construido 2 líneas de ensamblaje adicionales, una para armas de fuego electromagnéticas robustas, adaptadas a la creciente destreza de los jugadores, y otra para escudos de energía de bajo grado, cuyo tenue brillo azul era una muralla confiable contra el daño. Estos eran perfectamente adecuados para los niveles actuales de los jugadores, asegurando un suministro constante de equipo. Mientras que la primera base ya contaba con capacidades de producción similares, Ang Xiao insistió en replicarlas aquí para evitar cualquier escasez. El suave zumbido de maquinaria en operación era un sonido reconfortante en medio del caos. Para entonces, la mayoría de los jugadores habían superado el nivel 60, habiendo completado su primera evolución de raza, e inmersos profundamente en subir de nivel. Este cambio significaba que el flujo de puntos de experiencia de Ang Xiao había disminuido, pero venía con una ventaja: las finanzas de los jugadores estaban creciendo, con enas gradualmente suplantando a la moneda local como el estándar de riqueza. Más allá del grupo principal como espada frenética, muchos jugadores ahora tenían fondos de sobra, y un número creciente estaba probando las ofertas de la tienda de la facción. En el mes pasado solo, Ang Xiao había acumulado un impresionante 380 inas de ventas desde su maquinaria de bajo grado. Una suma modesta en comparación con los gastos de los expertos galácticos, pero una base prometedora de todos modos. Después de cubrir los costos de construcción de la base, aún le quedaban 4.8 millones de enas en sus reservas, un fondo de guerra que brillaba con potencial. Además de estos avances, la situación del planeta Camarine había permanecido relativamente estable durante el mes, las ondas del tumulto de Godora apenas rozando sus costas. La segunda fase del desastre de mutación se contenía de manera metódica, con el progreso de la misión de la historia principal avanzando. En la superficie, todo parecía mejorar, el aire lleno de un optimismo tentativo. Sin embargo, Ang Xiao sabía en lo más profundo de su ser que esto era solo la calma antes de la tormenta, la paz frágil colgando como un aliento contenido por demasiado tiempo. Entonces, el punto de inflexión llegó con la fuerza de una ola. Godora había desarrollado finalmente el antídoto. Nagakin llegó en secreto, su nave espacial cortando la atmósfera con un susurro,
y buscó a Han Xiao sin demora. Black Star. Comenzó, con voz firme pero teñida de urgencia, sus ojos reflejando el peso de su misión. Nuestro departamento de investigación ha creado con éxito un antídoto basado en la muestra que proporcionaste. El planeta Aquamarine ha sido seleccionado como uno de los sitios de prueba. La activó su comunicador. El dispositivo emitió un suave resplandor al proyectar un documento confidencial en la pantalla, con sus páginas digitales repletas de diagramas intrincados y análisis detallados. Nagakin lo transmitió a An Xiao para una inspección más cercana. Después de escanear los detalles, los ojos de An Xiao se abrieron con interés, y una chispa de excitación se encendió en su interior. ¿Dos tipos de antídotos? Esto es revolucionario. De hecho, Respondió Nagakin con un tono grave y sus amplios hombros tensos bajo el peso de la responsabilidad. nuestro equipo descubrió el modo de operación de la fuente de mutación y detectó una reacción radiactiva persistente en su energía. El primer antídoto es una máquina especializada diseñada para interrumpir las ondas de energía de la fuente de mutación dentro de un radio definido. Atenúa los efectos radiactivos, lo que a su vez mitiga los picos hormonales en los individuos infectados durante los brotes. Piensa en ello como aflojar el agarre de la fuente de mutación, permitiendo que los afectados mantengan el control de sus acciones. An Xiao asintió pensativo, con la mente acelerada por las posibilidades. Así que, con esta máquina en su lugar, podríamos suprimir el virus para todos dentro de su rango, eliminando la necesidad de supresores individuales. Exactamente, el siseo del documento al desplazarse en la pantalla subrayó el momento. La producción de supresores siempre había sido insuficiente para la demanda, un cuello de botella frustrante que dejaba a muchos vulnerables. Sin embargo, el disruptor de Godora ofrecía una solución mucho más eficiente, cubriendo áreas enteras y aliviando la crisis a gran escala. El segundo antídoto. Continuó Nagakin, bajando la voz a un timbre más profundo. Es una fórmula inyectable que ataca directamente a la fuente de mutación. Descompone la estructura molecular del virus, deshaciéndolo desde dentro. Mientras An Xiao examinaba la imagen de un tubo elegante que contenía un gel blanco viscoso, su expresión se volvió sombría. La fuente de mutación era famosa por su resistencia, capaz de absorber energía y regenerarse incluso de los ataques más devastadores, con una fuerza vital tan obstinada como las malezas antiguas. Esta inyección, sin embargo, era su contramedida perfecta, diseñada para alterar el equilibrio interno y desencadenar una reacción en cadena que destruyera su estructura por completo. En su vida anterior, la fuente de mutación había evolucionado en una entidad monstruosa, aprovechando la energía almacenada para combatir y comandar hordas de bestias infectadas en batallas épicas como un jefe final. La escala había sido inmensa, una sinfonía caótica de destrucción. Pero gracias a las intervenciones de An Xiao, la línea temporal se había acelerado, debilitando significativamente la fuente y aliviando la carga de la misión del desastre de mutación. Esta es nuestra oportunidad de golpear en el corazón. Pensó, con el pulso acelerado por la anticipación. Determinar esto antes de que se salga de control. Esto significa que nuestra tarea principal es localizar la fuente de mutación en el planeta Aquamarine. Dijo An Xiao con la voz firme pero llena de determinación. Pero buscarla es como cazar un fantasma en la niebla. ¿Tienen alguna pista? El rostro de Nagakin se iluminó un poco, con un atisbo de orgullo que rompía su demora estoica. Sí. Junto con los antídotos, nuestro departamento de investigación desarrolló un detector para rastrear las ondas de energía de la fuente de mutación. Puede bloquear el objetivo si está dentro de 2000 metros durante al menos 10 segundos. No es perfecto, las limitaciones de tiempo impidieron que lo refináramos, pero es un buen comienzo. Le entregó un dispositivo compacto del tamaño de la palma, que se parecía a un escáner radiactivo sofisticado, con su superficie fría y metálica bajo los dedos de Han Xiao. An Xiao lo examinó de cerca, dándole vueltas en las manos, mientras su mente analítica desmenuzaba su simplicidad.
Aunque su rango se limita a 2000 metros, es una mejora enorme sobre búsquedas a ciegas. El diseño es directo, incluso elegante. Una vez que entendimos los mecanismos de la fuente de mutación, crearlo fue sencillo. Confirmó Nagakin, acompañando sus palabras con un asentimiento. Además, los costos de producción son manejables. Los ojos de An Xiao brillaron con oportunidad y sus instintos emprendedores se encendieron como una supernova. Excelente. Haz que tu departamento de investigación me envíe los planos de inmediato. Fabricaré estos detectores en masa y los distribuiré entre los inhumanos. Podemos movilizarlos por todo el planeta para una operación de búsqueda exhaustiva. Nagakin inclinó la cabeza con un destello de confusión cruzando sus facciones. ¿No sería más rápido desplegar naves espaciales? No necesariamente. Contrarrestó An Xiao, sacudiendo la cabeza lentamente, con un tono mesurado y persuasivo. Se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Nagakin, mientras el aire entre ellos se cargaba de tensión estratégica. El radio efectivo del detector forma una esfera de 2000 metros, pero la altitud comprime esa cobertura. A 2000 metros de altura, apenas rozarías la superficie. Las naves espaciales tendrían que volar peligrosamente bajo, y aún así, el requisito de bloqueo de 10 segundos significa que tendrían que overiar de manera vulnerable. No olvides que la fuente de mutación es móvil, podría evadir la detección con facilidad. El golpeteo pensativo de dedos sobre una mesa puntuó su explicación, mientras Nagakin reflexionaba, con el ceño fruncido. Había algo extraño en la idea, pero la lógica de An Xiao tejía un argumento convincente. De acuerdo. Cedió al final. Procedamos como sugieres. Una sonrisa satisfecha se extendió por el rostro de An Xiao, suavizando sus rasgos afilados con triunfo. Durante demasiado tiempo, el santuario y Godora habían estado a la defensiva, reaccionando a los caprichos del desastre de mutación como hojas en una tormenta. Pero con estas tres innovaciones, el disruptor, la inyección y el detector, finalmente podían tomar la iniciativa y erradicar la amenaza de una vez por todas. He estado esperando este día. Pensó, con los ojos ardiendo de determinación feroz, mientras el momento se cristalizaba como una victoria largamente anticipada. 2 días después, la atmósfera en el santuario y en las 6 naciones había cambiado. El aire previamente tenso ahora estaba impregnado de una esperanza palpable. El equipo para suprimir la fuente de mutación había sido instalado y activado, su zumbido constante un telón de fondo reconfortante para la vida diaria. El pulso amortiguado de los campos de supresión reverberaba en el entorno, liberando a la población de su dependencia de supresores. El último brote sirvió como prueba de su eficacia. Los individuos infectados aún experimentaban el tumultuoso torrente de emociones, pero su racionalidad se mantenía firme, como anclas en una tormenta. Aquellos con voluntades más fuertes podían suprimir los impulsos por completo. Con sus mentes fortalecidas por la resiliencia compartida de los ciudadanos del planeta Aquamarine, que habían soportado penurias inimaginables. Los refugiados, cuyos rostros ya no estaban marcados por un miedo perpetuo, comenzaron a exhalar suspiros colectivos de alivio, con los ojos brillando de seguridad recién encontrada. Aunque el desastre persistía, el horizonte resplandecía con la promesa de resolución, una baliza que elevaba los espíritus en todo el planeta. Emerald Grass, la incansable botánica, fue quizás la más eufórica de todas. Ya no encadenada a turnos extras cultivando materiales para supresores, finalmente podía retroceder y respirar, mientras su agotamiento se derretía como escarcha matutina. Mientras vagaba entre los refugiados, observando sus sonrisas brillantes, expresiones genuinas e involuntarias que iluminaban las calles abarrotadas, Emerald Grass sintió un calor florecer en su pecho, tirando de sus cuerdas del corazón. He marcado una diferencia. Se dio cuenta, con sus pensamientos envolviendo las vidas que había tocado. He salvado a tantos del abismo, he tejido un tapiz de esperanza con mis propias manos.
Este profundo sentido de realización la envolvió, como un abrazo suave que hacía que sus esfuerzos parecieran profundamente valiosos. Bennett y los líderes de las 6 naciones también pudieron finalmente aflojar su agarre en la preocupación, con los hombros relajándose como si se hubiera levantado una gran carga. Ignorantes de que An Jiao había sido el eje central proporcionar la muestra crucial, atribuyeron el avance a la ingeniosidad de Godora y expresaron su gratitud sincera a Nagakin y su equipo. Sus esfuerzos han sido un salvavidas para nosotros, dijo Bennett, con la voz cargada de emoción, mientras estrechaba firmemente la mano de Nagakin y las líneas de fatiga en su rostro se suavizaban. Nagakin se movió incómodo, con un rubor subiendo por su cuello, pues sabía que el verdadero héroe estaba cerca, con sus hazañas envueltas en secreto. Fue un esfuerzo en equipo. Respondió modestamente, eligiendo sus palabras con cuidado para redirigir el elogio. Pero nos sentimos honrados de poder ayudar. Desde la perspectiva de los jugadores, la trama se desarrolló con una claridad directa. Reconocieron que la repentina introducción del equipo de supresión por parte de Godora había aliviado los desafíos de la misión principal de la historia, reduciendo las apuestas y abriendo nuevos caminos hacia la victoria. Entonces, como una chispa que enciende yesca seca, el grupo mercenario Black Star lanzó una misión que capturó la atención de todos, y sus detalles se propagaron como un incendio forestal. Fuente de mutación. Introducción de la misión. La desastre de mutación representa la raíz de toda calamidad, proyectando una sombra de incertidumbre sobre el planeta y llenando los corazones de temor. Por fin, ha llegado el momento decisivo. Black Star ha descubierto la clave para erradicar esta plaga en su origen, y tu ayuda es crucial en este esfuerzo pivotal. Requisitos de la misión. Serás teletransportado a una ubicación aleatoria en el planeta Aquamarine. Equipado con un detector especializado, tu tarea es explorar el terreno, localizar la fuente de mutación y reportar su posición al grupo mercenario Black Star. Recompensa de la misión. 50,000 puntos de experiencia más 10,000 enas más 1,500 puntos de favorabilidad con el grupo mercenario Black Star más armadura de clase NC o Sunil X1. Nota. Esta misión influirá directamente en el progreso de la misión principal de la historia. Desastre de mutación, acelerando su completación y moldeando el destino del planeta Aquamarine. El bullicio emocionado de la multitud estalló en los foros y lugares de reunión, mientras los jugadores zumbaban con una energía incontenible. Dios mío. Las recompensas de esta misión son increíbles, exclamó un jugador, con la voz temblando de asombro y los ojos muy abiertos mientras escaneaba los detalles. ¿10.000 enas? Eso es más de lo que ganaría con 100 misiones diarias. Es una fortuna. Intervino otro, con los dedos volando sobre su interfaz en incredulidad. ¿Y además estamos impactando en la misión principal? Esto se siente monumental. Agregó un tercero, con la emoción palpable, como si la realización fuera un amanecer. ¿Es esto el final del arco del desastre de mutación? Por fin podemos jugar un papel decisivo. La misión causó ondas de choque en los foros del planeta Aquamarine, encendiendo una frenzy entre los jugadores. Con sus niveles actuales, las recompensas eran nada menos que extravagantes, solo los puntos de experiencia eran asombrosos, pero los cenas representaban una bonanza, equivalente a completar decenas de tareas rutinarias. El aumento de favorabilidad con el grupo mercenario Black Star era invaluable, abriendo puertas a equipo exclusivo y oportunidades. Y la armadura de clase Enfosunil, con su diseño elegante y probada destreza en el campo de batalla, era la envidia de todos los que la habían visto en aquellos que se aventuraban por la galaxia. El creciente imperio mercenario de Anxia significaba que podía ofrecer incentivos tan lujosos, atrayendo a los jugadores como polillas a una llama. La perspectiva de afectar la trama añadía una capa emocionante, transformando la misión en una epopeya colectiva.
Los jugadores inundaron la base de Blackstar, sus pasos retumbando contra las puertas, casi abrumando la entrada en su prisa por registrarse. Al llegar, descubrieron que la misión, Fuente de Mutación, requería un detector único, disponible para compra en la tienda de la facción, una rareza ya que estaba abierta para todos esta vez. Los jugadores accedieron a la tienda con entusiasmo, sus interfaces iluminándose con posibilidades. Detector de fuente de mutación. Este dispositivo se bloqueará en la posición de la fuente de mutación si permaneces a menos de 2000 metros de ella durante 10 segundos. Precio: 3 ENAs. La asequibilidad solo avivó el fuego, convirtiendo la misión en una oportunidad imperdible que prometía no solo recompensas, sino también la oportunidad de grabar sus nombres en los anales de la historia del planeta Aquamarine. Saludos a todos los que están viendo esto con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 558. Lucha por el tiempo. El tic-tac implacable de un reloj resonaba por los pasillos tenuemente iluminados de la base de Anxiao, un recordatorio Stark de que cada segundo que se escapaba acercaba al mundo a la catástrofe, mientras fuerzas en todo el planeta Aquamarine se afanaban en una lucha frenética por el tiempo. Había sido solo un periodo fugaz desde que los jugadores comenzaron a acumular enas, sus fondos estirados como hilos desgastados en el vasto tapiz del comercio interestelar. Sin embargo, incluso aquellos con ahorros más modestos encontraron que desprenderse de 3 enas era un asunto trivial, una pequeña ondulación en su búsqueda de fortunas mayores. Los jugadores más adinerados, aquellos que podían permitirse el equipo de alta gama de Anxiao, representaban solo una fracción de la multitud, pero sus verdaderos objetivos eran los aventureros comunes, los pobres que se las arreglaban con lo básico. Para ellos, comprar un detector barato era como optar por un simple tazón de sopa reconfortante en lugar de un banquete extravagante de 9 platos. Era asequible, esencial y justo al alcance, incluso si sus bolsillos estaban ligeros. Ansia había inflado deliberadamente la recompensa de la misión a un asombroso 10 inas, creando una ilusión de oportunidad ilimitada que atraía a los jugadores como polillas a una llama. Era similar a la emoción de comprar un boleto de lotería, donde la escasa posibilidad de enriquecerse encendía sueños en sus corazones. Cuando Nagakin le describió el detector por primera vez, los ojos agudos de Anxiao brillaron con la chispa de un gran plan, su mente ya calculando las ganancias ocultas en este dispositivo aparentemente insignificante. ¿Por qué regalarlo gratis? Anxiao se preguntaba en silencio, con los labios curvándose en una sonrisa astuta, mientras se recostaba en su silla reforzada, el metal frío presionando contra su espalda. Esto es una oportunidad de oro para cosechar lo que siembro. Como el gran mecánico, no podía soportar dejar escapar tal oportunidad, sería una traición a su propia naturaleza astuta. Al vincular el detector a la misión, transformó una herramienta simple en un símbolo de esperanza, asegurándose de que los jugadores pagaran generosamente por algo que, en realidad, costaba muy poco producir. El atractivo de la misión era innegable. 10 inas colgaban como fruta prohibida, prometiendo riquezas inimaginables. Anxiao sabía que, mientras un número crítico de jugadores aceptara, no solo equilibraría las cuentas, sino que amasaría ganancias que superaban el 1000%. 3 inas eran una miseria, especialmente cuando los jugadores ignoraban el verdadero costo de producción del detector. Con el plano en su posesión, podía fabricarlo usando materiales comunes, convirtiéndolo en un negocio casi puro de ganancias. Entendía bien el poder del monopolio, al acaparar la tecnología central, controlaba el mercado, una estrategia que funcionaba tan efectivamente en una escala planetaria como en una galáctica. Ordinariamente, los jugadores podrían burlarse de gastar 3 enas en tal artículo,
viéndolo como sobrevaluado para su funcionalidad básica. Pero el caso actual lo cambiaba todo. El detector era ahora esencial para la misión, elevando su valor percibido a nuevas alturas. Cambiar solo 3 INAs por una oportunidad de ganar 10 ENAs parecía un trueque, una apuesta calculada que despertaba emoción en sus venas. Todos reconocían que las probabilidades eran escasas, pero esa chispa de esperanza ardía con fuerza en sus corazones, negándose a extinguirse hasta que el fracaso les mirara a la cara. Para los jugadores, el riesgo era mínimo. El fracaso les costaba nada más que unas pocas monedas, haciendo la apuesta aún más tentadora. Bajo este hechizo embriagador, hordas de jugadores se registraron con entusiasmo, alimentados por sus ambiciones. Philip, el eficiente compañero de Anxiao, procesaba los pagos con precisión mecánica, su voz digital zumbando suavemente en el fondo mientras el stock de detectores desaparecía como agua por un desague. Anxiao observaba cómo los números en su pantalla holográfica subían con una satisfacción depredadora, sus dedos tamborileando rítmicamente en el escritorio. El saldo en su cuenta se hinchaba rápidamente, 5 millones de ENAs. Luego 5.2 millones, subiendo a 5.4 millones antes de finalmente desacelerar. He ganado alrededor de 600.000 ENAs con esto, pensó Anxiao triunfante, con los ojos entrecerrados de alegría mientras calculaba las cifras en su mente. Eso significa que alrededor de 200.000 jugadores picaron el anzuelo. El stock casi se ha agotado, pero como la producción es tan sencilla, puedo encender la línea de ensamblaje en cualquier momento. La tentación de 10 INAs había resultado irresistible, generando un margen tan lucrativo que Anxiao sintió un calor profundo y satisfecho expandirse en su pecho, como saborear una comida rica y prohibida. Con esta bonanza, tenía más que suficiente para saldar sus deudas, pero, ¿por qué detenerse ahí? Envisionaba reinvertirlo, viéndolo crecer exponencialmente, un testimonio de su ambición inquebrantable. Casi el 20% de los jugadores habían sucumbido a la apuesta, aunque no todos compartían su apetito por el riesgo, la mayoría se contenía, contenta con caminos más seguros. Sin embargo, los gremios, impulsados por un hambre colectiva y una visión estratégica, se lanzaron de cabeza, sin querer dejar escapar la oportunidad. Angia los admiraba por ello, su audacia reflejando la suya propia. Despachó una flota de 10 naves espaciales bajo su mando, sus motores rugiendo a la vida como bestias despertando, transportando a los jugadores a regiones dispersas por todo el planeta Aquamarine. Estos aventureros eran solo una gota en el vasto océano del planeta, pero a través de la coordinación meticulosa de Philip, sus radios de búsqueda se superponían de manera eficiente. Cada detector tenía un rango de 2 metros, convirtiendo la cacería en una red de esfuerzos sincronizados que zumbaban con propósito, aunque la suerte seguía siendo una fuerza impredecible. Las 6 naciones, igualmente desesperadas, movilizaron sus ejércitos para unirse a la búsqueda, recibiendo lotes de detectores sin costo, una concesión estratégica de Anxiao. Figuras como Bennett, los líderes de las 6 naciones e incluso Godora ardían de urgencia, sus rostros marcados por la tensión de la catástrofe inminente. Anhelaban erradicar la fuente de mutación rápidamente. El éxito aquí permitiría a Godora limpiar los otros planetas afectados, desenredando su caos interno y restaurando el orden en las estrellas. La frenzy se extendió sobre el planeta Aquamarine como una tormenta, abarcando tierra y mar por igual. Las armadas de las 6 naciones peinaban las aguas turbulentas, sus embarcaciones cortando a través de las olas que se estrellaban, mientras las naves espaciales de Godora se sumergían en las profundidades turbias, sus cascos inquebrantables contra el abismo. Las feroces criaturas marinas no representaban una amenaza para estos gigantes blindados, permitiendo que la búsqueda explorara regiones inalcanzables por fuerzas terrestres.
Todo el planeta pulsaba con actividad, un impulso unificado de determinación, mientras cada rincón era escudriñado en una búsqueda implacable. ¿Quién sabe cuánto tiempo tomará rastrear esa fuente de mutación? Musitó Ang Xiao en voz alta, con la voz teñida de una mezcla de impaciencia y resolución, mientras sacudía la pierna inquieto en la oficina de su base secundaria de Blackstar. La habitación era un enjambre de actividad, con mapas holográficos del planeta Aquamarine proyectados en tonos azul vivo por las paredes, salpicados de innumerables luces verdes que representaban los detectores en movimiento. Mismo había refinado los dispositivos, asegurándose de que cualquier detección de la fuente de mutación enviara las coordenadas directamente a él, como una medida de precaución contra retrasos. En el pasado, los jugadores y los godoranos habían llevado el peso de tales crisis, pero Angia sentía el peso del tiempo oprimiéndolo ahora. Para prevenir cualquier percance y ahorrar días preciosos. Pensó con firmeza, con los ojos endureciéndose de resolución, mientras se enderezaba en su silla. Tomaría el asunto en sus propias manos, no más esperar en la periferia. Lejos del caos, en una esquina sombría del planeta Aquamarine, los operativos de Darkstar ocultos observaban el alboroto del planeta con creciente inquietud. ¿Qué demonios está pasando con la gente aquí? Murmuró un agente, con la voz apenas por encima de un susurro, el ceño fruncido en confusión mientras espiaba a través de una ventanilla agrietada. Están registrando cada centímetro del planeta como si estuvieran cazando algo en particular. Podría ser la fuente de mutación. Hay una posibilidad. Otro respondió con cautela, su tono teñido de escepticismo, mientras ajustaba un escáner holográfico. Pero el planeta es enorme, ¿cómo podrían encontrarla? No podemos descartarlo por completo. Insistió el primero, sus palabras acelerándose con ansiedad, mientras la luz tenue proyectaba sombras sobre sus facciones tensas. ¿Y si han desarrollado algún equipo para detectarla? No saquemos conclusiones precipitadas. Intervino el líder con suavidad, su voz firme, pero con un toque de precaución. Por ahora, solo registra todo y mantente alerta. Si siguen así, podrían tropezar con nuestro escondite. La flota de Godora está orbitando afuera, bloqueando cualquier escape. Nuestra situación es precaria en el mejor de los casos. Deberíamos reportarlo a los superiores de todos modos. Declaró el capitán, su voz firme como el único super de grado B en el grupo, mientras escaneaba a los otros en busca de acuerdo. El informe atravesó capas de burocracia, finalmente aterrizando en los escritorios de los altos mandos de Darkstar. Degulis y el jefe de inteligencia lo revisaron brevemente, con expresiones desdeñosas, antes de dejarlo de lado entre una pila de documentos. Para ellos, era solo otra búsqueda inútil de la fuente de mutación, nada destacable. El secreto de Godora sobre el desarrollo del antídoto se mantenía firme, manteniendo una fachada de desesperación que mantenía a Darkstar ciego a la verdad. La atención de Degulis se había desplazado a otro lugar, a un plan mucho más urgente. Darkstar se preparaba para su próximo ataque y su mente bullía con los detalles. El objetivo, el planeta Puerta Dorada, una colonia de grado acerca del enlace Juberly, un cruce vital que conecta zonas y sistemas estelares. Servía como punto estratégico de Godora, fuertemente fortificado y lleno de importancia. Esta vez no solo atacaremos, vamos a destruirlo por completo. Proclamó Degulis, sus ojos brillando con una intensidad feroz mientras golpeaba el puño en la mesa de reuniones, el sonido resonando en la habitación. Destruir el planeta Puerta Dorada paralizaría la logística de Godora, obligando a sus flotas a rutas más largas y vulnerables, y sembrando semillas de terror por las estrellas. ¿Estás a cargo de esta operación? Preguntó una figura sombría en la mesa, su voz baja y mesurada, medio oculta en la luz tenue. Degulis lo miró fijamente, su tono autoritario. Así es.
Todos los involucrados, sin importar rango o estatus, seguirán mis órdenes. La figura se inclinó hacia adelante, revelándose como Ember, su aura más fría que un vacío congelado, intensificada por las sombras de sus atrocidades pasadas. La masacre en Longuerque lo había silenciado, transformándolo en una figura de amenaza silenciosa que incluso Degoulis abordaba con precaución. Llámame cuando sea el momento de actuar, dijo Ember lentamente, sus palabras cortas y carentes de emoción, antes de levantarse y salir de la sala de reuniones, indiferente a la discusión inconclusa. Degoulis frunció el ceño ante la forma que se retiraba de Ember, mientras los otros altos mandos intercambiaban miradas inquietas, el aire cargado de tensión no dicha. El comportamiento de Ember había cambiado desde la masacre. Estaba más aislado, sus pensamientos un enigma incluso para sus aliados. Entonces, terminemos la reunión aquí, declaró Degoulis, su voz no admitiendo discusión mientras se ponía de pie, con las pantallas holográficas parpadeando a su alrededor. La flota está en camino. Atacaremos el planeta Puerta Dorada en 3 días. Capítulo 559 Tormenta. Fijar blanco. La naturaleza salvaje del continente occidental despertó al furioso rugido del trueno, como si los cielos mismos desataran su furia sobre la tierra, sacudiendo el suelo y anunciando un amanecer lleno de peligro. Al día siguiente al amanecer, la tormenta rugía con fuerza inquebrantable a través de la vasta y salvaje naturaleza del continente occidental. Nubes oscuras y amenazantes cubrían el cielo como un sudario de domo inminente, mientras chaparrones implacables caían en un frenesí caótico, convirtiendo la tierra en un mar turbulento de lodo. A medida que los primeros rayos de luz del día perforaban el horizonte, disipando las sombras persistentes de la noche, la visibilidad se veía gravemente obstaculizada por la niebla espesa y giratoria y el diluvio despiadado que empapaba todo a su paso. Desde lo alto, uno podía presenciar un espectáculo impresionante, pero aterrador. Una inmensa manada de bestias recorría la naturaleza salvaje en números asombrosos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Estas criaturas representaban una asombrosa variedad de especies, desde depredadores esbeltos con garras afiladas como navajas hasta behemoths colosales que se erguían más de 10 metros de altura, sus cuerpos masivos brillando bajo la lluvia. Ocasionalmente, las bestias chocaban en escaramuzas brutales, rodando y tambaleándose por el lodo resbaladizo en un torbellino de colmillos, garras y rugidos guturales, dejando atrás un paisaje grotesco salpicado de restos esqueléticos de sus compañeros caídos, huesos blanqueados medio enterrados en el suelo empapado, un testimonio silencioso de la ferocidad de este dominio indómito. Apostados sigilosamente en la cima de una montaña escarpada cerca del borde exterior de esta caótica asamblea, un jugador solitario yacía boca abajo, sus ojos agudos escaneando la escena de abajo con precisión calculada. Su ID en el juego era Zorro de 9 colas, y era un miembro clave del gremio Ríos Lluviosos, conocido por su ingenio y hazañas audaces. Había aceptado la misión de la Fuente de Mutación por casualidad, y eso lo había llevado a este descubrimiento abrumador. La manada se extendía por más de 10 kilómetros, un catástrofe viva y respirando que lo llenaba de una mezcla de asombro y aprensión. Esto es una locura, pensó Zorro de 9 colas para sí mismo, su corazón latiendo con una mezcla de emoción e inquietud mientras evaluaba sus opciones. El detector no puede penetrar esa niebla en la cuenca, demasiado riesgoso colarme yo mismo. Como un hábil mecánico, tenía una ventaja con su arsenal de gadgets, incluyendo un dron compacto de control remoto que había adquirido de las 6 naciones. No era gran cosa, pero era su mejor opción. Si el objetivo se esconde en ese lío, no me lo puedo permitir dejar escapar, murmuró en voz alta,
su voz apenas audible sobre la tormenta, mientras la determinación marcaba líneas en su rostro empapado por la lluvia. Es solo un dron. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tengo que arriesgarme. Sus palabras transmitían una resolución áspera, nacida del trillos de misiones de alto riesgo que definían su personalidad como un aventurero audaz y experto en tecnología, siempre listo para arriesgarlo todo por la gloria. Con un movimiento rápido, Zorro de 9 colas sacó el pequeño dron de su inventario y fijó el detector a su marco elegante. Lo lanzó al aire, viéndolo ascender a unos 30 metros y dirigirse hacia la manada. La lluvia intensa proporcionaba una cobertura perfecta, enmascarando el enfoque del dron, y las bestias en la periferia permanecieron ignorantes, su atención fija en sus propias luchas primarias. El dron se infiltró en la manada con precisión cuidadosa, zigzagueando a través del aguacero como un fantasma. Pero después de un momento tenso de avance, el desastre golpeó. Una sustancia viscosa y pegajosa de color negro salió disparada por el aire como un cañonazo, impactando contra el dron con una fuerza impactante. El golpe lo hizo caer del cielo, salpicando en un charco de lodo turbio y saturado de lluvia con un estruendo resonante. En un instante, la sustancia negra envolvió al dron, enrollándose alrededor como una entidad viva y contrayéndose con un poder aplastador, reduciendo la máquina frágil a fragmentos destrozados. El detector, incapaz de completar su escaneo, sufrió el mismo destino, sus piezas esparciéndose en la suciedad. Desde las profundidades de la manada, la negra fuente de mutación emergió, su forma deslizándose hacia adelante con una gracia inquietante que las bestias circundantes parecían ignorar por completo, como si fuera invisible para sus sentidos. A su paso, los restos del dron fueron absorbidos en el muslo de la criatura, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Qué demonios fue lo que lo destruyó? Se preguntó Zorro de 9 colas en voz alta, su ceño fruncido en confusión mientras su panel de control se oscurecía, cortando la transmisión. Antes de que pudiera encajar los eventos, la manada, una vez desorganizada, se unificó de repente, levantándose al unísono y dirigiendo sus miradas penetrantes hacia su punto de observación escondido. Sus rugidos colectivos resonaron como un trueno rodante, vibrando en el aire y enviando escalofríos por su espina dorsal. «Oh no, me han detectado», pensó Zorro de 9 colas en pánico, su mente acelerada mientras la adrenalina corría por él. Se incorporó de un salto, girando sobre sus talones para huir, pero un borrón de relámpago negro flashed ante él, bloqueando su camino con una velocidad inhumana. ¿Qué diablos es esta cosa? ¿Cómo es tan rápida?, exclamó, su voz teñida de shock y asombro mientras patinaba hasta detenerse. La figura ante él tenía una constitución humanoides, poderosamente construida y completamente cubierta por una piel brillante y negra como obsidiana pulida que reflejaba la luz tenue. Ni un solo pelo marcaba su superficie, dándole el aspecto inquietante de una estatua viviente. Quizás una figura de cera de alguna leyenda olvidada traída a la vida monstruosa. ¿Estoy en nivel 62, y ni siquiera puedo rastrear sus movimientos? Esto es malo, muy malo. Pensó Zorro de 9 colas frenéticamente, su pulso acelerando mientras el miedo le oprimía el pecho. Sin dudarlo, activó su habilidad de detección, lanzándola hacia la entidad. Fuente de mutación. Medio madura. Nombre rojo. Nivel. Tipo. Escala de peligro. Mortalmente peligroso. Nota. El objetivo es la fuente del desastre de mutación. Línea principal de la historia. Lo encontré. Eso debe ser la clave de la misión. Pensó Ninetail Fox triunfante, con los ojos iluminados por un destello de victoria a pesar de la situación desesperada. Pero antes de que pudiera formular un plan, la fuente de mutación atacó, extendiendo su brazo como si se desprendiera,
y un tentáculo de sustancia negra salió disparado como un látigo, envolviendo su cintura con una precisión implacable. La sustancia se contrajo, sin piedad, pulverizando todo por debajo de su cintura en un instante aterrador, infligiendo daños que aparecían en números escalofriantes de 2 dígitos en su interfaz. Su barra de salud se desplomó a la mitad y un icono de debuff paralizante parpadeó, dejando su parte inferior del cuerpo inútil. Afortunadamente, como jugador, su avatar suprimía todo dolor físico, ahorrándole una agonía inimaginable. De lo contrario, podría haber quedado en un estado peor que la pesadilla de cualquier eunuco. En el calor de esta lucha a vida o muerte, Ninetale Fox ignoró las notificaciones ardientes y desesperadamente lanzó un detector de repuesto desde su inventario. Había comprado extras con previsión, sabiendo los riesgos de tales misiones, a diferencia de muchos que dependían solo de uno. Mientras su salud se agotaba, soltó una risa salvaje y desafiante, cuya voz resonó a través de la tormenta. Jajaja, he dado en el blanco. Esto es el premio gordo. Gritó, con un tono que mezclaba locura y triunfo, aceptando por completo su destino mientras se disolvía en una ráfaga de luz blanca, reapareciendo en otro lugar. La fuente de mutación retrajo su apéndice, inclinando la cabeza en aparente confusión ante la ausencia de un cadáver. Se quedó inmóvil en el lugar donde Ninetale Fox había desaparecido, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Mientras tanto, el detector descartado yacía enterrado en el barro, ignorado y pasado por alto, con sus mecanismos internos activándose. Los números en su pantalla se dispararon salvajemente, finalmente superando sus límites y transmitiendo una señal electromagnética de forma inalámbrica. En ese mismo momento, los jugadores de todo el planeta Aquamarina recibieron una notificación del sistema en sus interfaces. Fuente de mutación. Ha finalizado. Misión completada por Ninetale Fox. La noticia se propagó como la pólvora, dejando a los jugadores de todo el mundo en un estado de incredulidad atónita. ¿Esto? ¿Solo ha pasado un día y la misión ya está terminada? Gritó un jugador en un chat de foro, con la voz teñida de shock y envidia. ¿Quién demonios es este Ninetale Fox? Intervino otro, con la curiosidad picada. Lo conozco, es un miembro clave de Drizzling Rivers, siempre haciendo estas locuras impresionantes. Respondió un tercer jugador, con admiración evidente en sus palabras. Las conversaciones estallaron en discusiones fervientes en gremios y canales públicos, y la conclusión abrupta parecía un rayo en un cielo despejado. Muchos sintieron una punzada de decepción, con sus sueños de gloria hechos pedazos tan rápido. Pero el bajo costo de entrada templó su frustración con aceptación. Solo estaban envidiosos de la increíble suerte y habilidad de Ninetale Fox. Drizzling Rivers no perdió tiempo, interrogó a Ninetale Fox por detalles y emitió de inmediato un aviso para todo el gremio con las coordenadas de la fuente de mutación. Con la misión completada, la información ya no era crucial, pero compartirla libremente fue un movimiento astuto para generar buena voluntad y fortalecer alianzas. Jugadores de todo el planeta comenzaron a converger en la cuenca con su excitación palpable. Aunque se perdieron el premio principal, la descripción de la misión insinuaba una secuela. Y nadie quería quedarse fuera de la historia en evolución. Aquellos en otros continentes maldijeron su mala suerte, sabiendo que los vastos océanos les impedían llegar a tiempo, mientras que los jugadores del continente occidental aprovecharon la oportunidad movilizándose con urgencia. Se equiparon con dispositivos de movilidad o corrieron a través del terreno accidentado, y pronto, varios cientos de jugadores se reunieron en el borde de la cuenca, manteniendo una distancia cautelosa del rebaño amenazante. Entre la multitud había representantes de varios gremios, incluido Júpiter, el líder sensato del gremio de los dioses,
que examinaba la escena con un ojo estratégico. Jefe de gremio, ¿cuál es nuestro próximo paso? ¿Deberíamos meternos en esa horda de bestias? Preguntó un miembro del gremio, con la voz firme, pero con un matiz de tensión subyacente, reflejando la mezcla de ajernes y aprensión del grupo. Júpiter hizo una pausa, acariciándose la barbilla pensativamente antes de responder. Después de localizar la fuente de mutación, una batalla es inevitable. Aún podríamos involucrarnos en la historia y avanzar en la misión de la línea principal. Sus palabras eran calmadas y autoritarias, basadas en su reputación como un táctico que siempre priorizaba el panorama general. Al echar un vistazo a la asamblea creciente de jugadores, Júpiter alzó la voz para dirigirse a la multitud, con un tono mandante, pero colaborativo. Todos, esto probablemente es el jefe detrás de la historia del desastre de mutación. Hemos visto la cantidad abrumadora de esas bestias, ningún gremio puede manejar esto solo. Es mejor que nos unamos, evitemos provocarlos por ahora y esperemos a más refuerzos. La seguridad está en los números, ¿verdad? Su sugerencia resonó en el grupo ante tales probabilidades abrumadoras, con las bestias gruñendo y moviéndose inquietas abajo. Los jugadores asintieron en acuerdo, con expresiones que mezclaban determinación y cautela. El aire zumbaba de anticipación, formando una alianza frágil en medio de la furia implacable de la tormenta. De repente, un rugido profundo rompió el momento, y los jugadores instintivamente miraron hacia el cielo. Allí, cortando a través de las nubes turbulentas, flotaba la majestuosa Black Casteals, con sus motores rugiendo como un heraldo de confrontaciones épicas. Eso es Black Star. Gritó un jugador, con la voz llena de asombro y emoción, mientras los varios cientos reunidos abajo miraban en un asombro unificado, marcando un giro pivotal en el drama en desarrollo.